De acuerdo con información de la Jurisdicción Sanitaria 2, durante estos cambios de temperatura y de estación es probable que se incrementen enfermedades respiratorias agudas como lo es la gripe, la influenza, incluso COVID-19. Sin embargo, ¿cómo prevenirlas? De este tema hablaremos en 15 con Eric Armendáriz, neumólogo del Hospital General. Doctor, muy buen día. Hola, muchos días, buenos días. Doctor, bueno, pues realmente hay muchos mitos, realidades también en torno a los cambios de estación. Si entra primavera, ahora que ya inició el otoño y está próximo a llegar el invierno por allá del mes de diciembre. Y siempre hay estas recomendaciones debido a que incrementan en consulta también por el tema de enfermedades respiratorias agudas. ¿Qué tan cierto es esto? No, pues es bastante cierto. O sea, sí es muy común como en la práctica diaria del neumólogo, sí se hace un repunte importante en la consulta. Sobre todo, sabemos, entra septiembre, entra octubre, aumentan las consultas por enfermedades respiratorias de todo tipo, desde crisis de asma, alergias, infecciones respiratorias, tanto virales como bacterianas, procesos neumónicos. O sea, sí es bastante notorio que con estos cambios de clima hay un repunte de este tipo de motivos de consulta médica. ¿Cuáles son esas enfermedades respiratorias agudas más comunes que se llegan a atender? Ahorita mencionaba algunos, sin embargo, pues por ejemplo, lo que mencionaba también la jurisdicción sanitaria, ¿no? El tema de influenza, el tema de gripe. ¿Qué otras enfermedades son las que llegan allá a consulta? Prácticamente, se puede decir como el 70, el 80% de la consulta de neumólogo, pues suele ser como tos crónica. A veces puede ser tos de 2 meses de evolución, a veces hasta 1 año, pero la mayoría de las veces vienen siendo cuestiones como alergias, entre ellos rinitis alérgica que puede condicionar cierto grado de tos. Vemos mucho asma también, es lo más frecuente también. ¿Qué más? Pacientes que ya tienen antecedentes de enfermedades respiratorias, sobre todo como el tabaquismo, lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En estas temporadas hay un repunte de que ya tienen enfermedad tiempo atrás, pero por cambios de clima, tierra, todo ello, sí, hay un aumento de la sintomatología de estos pacientes. En este sentido, ¿cuáles son estos síntomas? Los síntomas, pues porque muchos de estos son muy relacionados, no, que luego lleva a la persona a confundir si es que, híjole, tengo influenza o tengo un resfriado común o ya me dio COVID. Sí. No, pues mire, sí, es bien confuso. O sea, la verdad es que gran parte, casi siempre el distractor número 1 viene siendo el tema de las alergias, porque ambas te pueden dar, entre un resfriado y una alergia. Pues un resfriado es más común que haya un inicio súbito, o sea, que de un día a 2 días uno empieza a sentir con cierto malestar, poquita irritación en la garganta, se nos va a poner un poquito el hambre, sensación de alzas térmicas como temperatura, fiebre. En cambio, un resfriado común, perdón, una alergia, puede dar a veces solamente congestión nasal, un poquito de somnolencia, sueño, porque no descansamos igual, se andamos muy congestionados, muy mormados. Prácticamente una alergia no tiene que ver como ataque al estado general. Que me duelen los músculos, que me dan los huesos, lo que le dice las reumas a la gente. Sí. Ya si se manifiesta algún tipo de síntomas de esos, de que me siento mal, me siento dolorido, tengo temperatura, ahí sí es prácticamente casi seguro que nos estamos lidiando ante una infección. ¿Vale? Puede ser de causa viral o una causa bacteriana, lo más común. En caso de ir presentando estos primeros avisos que el cuerpo nos empieza a dar, como bien comentado, si empieza a tener congestión nasal y me empieza a oler ya partes del cuerpo o las articulaciones, ¿qué se debe hacer? ¿Inmediatamente acudir con el médico? No, es importante el procurar el no automedicarse, ¿vale? Es un tema muy importante. Y sí es conveniente visitar a un médico de forma temprana. ¿Por qué? Muchas veces buscamos atención médica cuando es por COVID, cuando es por influenza, que son síntomas a veces irreconocibles uno del otro, ¿no? Puede dar fiebre, dolor de cabeza intenso. Es importante tener una atención temprana, sobre todo si es un paciente de riesgo, ¿no? Un niño menor de 6 años, o un adulto mayor de 65 años, o cualquier persona adulta, sobre todo con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, problemas renales. Esos pacientes tienen riesgo de tener complicaciones por este tipo de enfermedades. Y es muy diferente si se inicia un tratamiento de forma temprana a un inicio tardío. Por ejemplo, si es un caso de influenza, pues tenemos antivirales para eso. Pero el problema es que estos antivirales son más útiles, son más funcionales y se usan en las primeras 48 a 72 horas.
Si un paciente acude a visita médica ya, porque digamos que ya trae la neumonía, ya trae la oxigenación baja, ya tiene, digamos, como criterio estar internado el paciente, ya dar tratamiento antiviral de forma tardía ya no es tan útil como en un principio. Entonces, a veces es muy, o sea, sale peor el esperarse. Es mejor tratar, prevenir las complicaciones que ya tratar las consecuencias. Y es que luego llega la gente a consulta y dice, es que ya tengo 4 o 5 días con los síntomas, con el malestar y no se me quita. Y no, lo ideal es en cuanto empieza a sentir los primeros síntomas, es mejor hacer consulta con el médico para descartar cualquier diagnóstico. Sí, claro que sí. En ese sentido, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que más influyen para poder, pues ahora sí que adquirir alguna de estas enfermedades? ¿Cuáles son esos factores que pudieran estar ahí, que estamos ignorando y que a final de cuentas pues, nos afectan nuestra salud? Bueno, adquirirlos, pues prácticamente todos estamos en riesgo de adquirir estas infecciones. Más bien son los factores de riesgo para que una persona se le complique. Por ejemplo, algo también quisiera tocar contigo es el tema de por qué en esta temporada nos enfermamos más. Y uno de los errores más comunes que hacemos es que en esta temporada que hace más frío, ¿qué es lo que hacemos? Cerramos las ventanas, tratamos de estar en lugares, digamos, como más cerrados, más calentitos, con poca ventilación, ¿sale? Y ese es el principal problema por el cual en invierno nos enfermamos más. O sea, sí, en temporada invernal sí hay más presencia de virus en el ambiente, pues. Pero, por ejemplo, en gente que vive en lugares de mucho frío, nórdicos, allá, esos pacientes no tienen un aumento en tasa de mortalidad, o sea, más incidencia de infecciones por el frío, realmente no, o sea, es más bien cómo nos cuidamos ante eso. Y a veces sí platico con los pacientes de que digo, siento que el COVID no nos enseñó mucho, porque a veces, como lo vamos a recaer en las mismas malas prácticas de antes, o sea, estar en lugares poco ventilados, si un paciente está enfermo, de ir hasta con cubrebocas, porque eso es lo que sucede en invierno, o sea, estamos encerrados, poca ventilación, una persona está enferma, y es más común que haya contagio de persona a persona. Entonces, ese es el principal problemita. Entonces, pues, todos estamos en riesgo de tener algún tipo de infección de ese tipo, de adquirirla. El chiste es identificar qué pacientes son de riesgo, los Claro. cuales se nos pueden llegar a complicar, como te comentaba ahorita. Ahí siempre he visto, por ejemplo, a veces he visto pacientes jóvenes sin diabetes, sin hipertensión, con neumonías graves por esas enfermedades. Esas tienen en común lo que es la obesidad. O sea, la obesidad, el COVID, influenza, les hace que la inflamación sea más fuerte en este tipo de pacientes y son de riesgo, muy importante. Fumadores, y lo que comentaba ahorita, no diabetes, pacientes con defensas bajas, por ejemplo, que estén en un tratamiento de quimioterapia, algún tratamiento biológico para alguna enfermedad, pues lo que sea, ¿verdad? Pero que sean enfermedades que bajen las defensas. Son los pacientes que tienen un riesgo aumentado de que una simple gripe te puede llevar al hospital con una forma grave. Otra de las recomendaciones, bueno, que siempre se nos ha hecho es evitar cambios bruscos de temperatura, ¿no? Evitar estar en un lugar muy caliente y de repente salir al frío, o en el verano todo lo contrario, ¿no? Estar afuera en una temperatura bastante elevada y de repente entrar a lugares que están muy fríos. Sí, eso tiene mucho que ver. O sea, prácticamente en todo nuestro tracto respiratorio tenemos pues, una mucosidad que capta polvos, capta bacterias, virus, todo eso, y las moviliza para que las saquemos y no pasen a los pulmones más profundamente. Lo que sucede es que con el frío, ese aparato mucociliar que se te encarga de limpiar el tracto respiratorio, se lentece, se pone más lento, o sea, como que el frío paraliza esa mucosidad, hace que se haga más espeso. Entonces, pues sí, o sea, se coloniza más nuestro cuerpo, hay una sobrecarga de virus sobre bacterias, y es cuando suceden las infecciones. Entonces, más que el frío corporal, más que el pisar descalzo el suelo, por ejemplo, el principal factor de riesgo es más bien cómo respiramos el aire. Entonces, si está, ya cuando es la temporada de frío, esos fríos de 0 grados, 5 grados, aquí en esta ciudad con climas tan extremo, si es conveniente, pues el usar cubrebocas si hace mucho frío, el usar bufandas, respirar por la nariz, no respirar por la boca. Esos pequeños detallitos pueden ayudar mucho a prevenir la infección ahora sí. Y por ejemplo que también hay muchos mitos y realidades, ¿no? Estos remedios que de repente, que son los remedios caseros, que van pasando prácticamente de generación en generación, muchos de ellos sí funcionan. Fíjese que tomar miel sí tiene bastantes fundamentos científicos. O sea, créanme que si hay estudios médicos de, ¿cómo se llama?, de test con cucharadas de miel natural virgen, y se ayuda como a crear una capita protectora en el epitelio respiratorio, y se ayuda mucho sobre todo a paliar los síntomas de irritación de la faringe, tos o algo así. Sí tiene cierto fundamento útil, la verdad.
Digo, no exime el usar medicamentos para la fiebre, si es algo viral, pues tratamientos antivirales, antibióticos, lo que le prescriba su médico. Pero sí hay unos remedios caseros que sí pueden tener cierta utilidad, ya que si el té de gordolobo, que si la carne de zorrillo, eso sí tiene menos fundamento científico, pero créeme que la miel, mientras no es un paciente con diabetes, sí se lo suelo recomendar. ¿Cuáles son aquellos pues, remedios que de plano no funcionan? Para que quienes nos están escuchando y nos estén viendo, Ajá. si en algún momento les han hecho esa recomendación, pues mejor ni lo intente porque no funciona. A ver, ¿cuál estará bueno? ¿Qué horas escucho más? Pues he escuchado a muchos pacientes que hacen como ponen a hervir agua caliente, ponen infusiones de eucalipto. Pues la verdad es que si los pacientes mejoraran, pues no estarían ahí conmigo. Entonces yo creo que esos remedios son los que he visto que lo hacen muy seguido y muy pocos he visto que digan sí me funcionó, sí me ayudó. Puede que sienta una descongestión de la nariz gradualmente, ¿verdad? Pero así de raíz, que trata la enfermedad y trae nuevas complicaciones, pues no, eso definitivamente no sirve de nada. ¿Qué más puede se me ocurre? Porque sí son varios, o sea, hay varios remedios que por ahí de repente no faltan, ¿no? Que han de llegar allá a consulta y decir, es que me lo recomendó la vecina o me lo recomendó la abuelita, tiene Ujú. muchísimos años que se Sí, aplica. sí, sí, es que hay demasiadas cosas que hacemos los mexicanos. Muchos, pero ¿qué más? ¿Qué más? Oye, A doctor, ver. y por ejemplo, ahorita mencionaba el tema de pisar el suelo descalzo, que también eso luego también genera mucho mito, ¿no? Ujú, ¿Cuántas veces no de niños ujú. no escuchamos a la mamá diciendo no pises el suelo descalzo porque te vas a enfermar? ¿Qué Sí, tan sí, cierto es esto? de forma infinidad lo hemos escuchado eso, de que la gente dice, no, es que yo piso el suelo y me dan fuegos en la boca, me dan resfriados. Realmente, pues no, no hay ningún fundamento científico que sustente eso, que el pisar Claro. descalzo, superficies frías, aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, virales, realmente no hay ningún fundamento científico que lo soporte eso. Eso siento que eso es mito. Doctor, las recomendaciones ahora sí de prevención que tienen que seguir la gente para pues, evitar, ¿no? Ujú. Evitar enfermarse en esta temporada. Muchas de ellas son realmente actividades tan sencillas que podemos hacer diario. ¿Cuáles son esas? Bueno, número uno, aprender algo que nos dejó el COVID, ¿sale? Porque muchas veces tenemos una infección respiratoria, como o sea, las personas tenemos, pues, y nos hacemos la prueba de COVID y salió negativa. Ah, salió negativa COVID, déjame quitar el cubrebocas. Pues espérate, o sea, pues que no sea COVID no quiere decir que no sea una infección que puede poner en riesgo a otras personas, ¿no? Digo, puede Claro. ser influenza, sincitial respiratorio, rinovirus, metanomovirus. Uno no sabe con quién vive mi compañero de trabajo, o sea, no sabemos si tiene su esposa enferma de cáncer, que está con quimioterapia, y si ese paciente que yo contagié en el trabajo lleva el virus a su familiar, pues le puedo poner en riesgo. Entonces, yo digo que número uno, no debemos de perder el hábito de traer cubrebocas, sobre todo cuando estamos enfermos. Por respeto a las demás personas, para ayudar a que evite la propagación de estas enfermedades. También, ¿cómo se llama? Si estamos en lugares públicos con muy poca ventilación, mucho hacinamiento, no está de más también el uso de cubrebocas también. O sea, a final de cuentas, en la temporada de COVID, las otras enfermedades respiratorias, por ejemplo, número uno, influenza, otro tipo de gripes, bajaron demasiado su incidencia, o sea, demostrando de cómo sí funciona ese tipo de medida. Y es algo que no debemos de quitar el dedo del renglón. O sea, ayudó mucho, salvó muchas vidas en estos del 2020, 2022, pero es algo que no debemos de perder el uso de la costumbre de usarlo. También cuando tengo muchos maestros que me dan a consulta de que no, es que todos los niños están enfermos, es una contagiera de infecciones ahí. Les digo, abra ventanas. O sea, sí, o sea, si está lleno de 30 niños moqueando, tosiendo, y si tienen poca ventilación, se va a propagar todavía más este tipo de infecciones. Entonces, te digo, es un buen punto a seguir eso. Cubrebocas, ventilar bien los cuartos, tener nuestro esquema de vacunación al corriente. ¿Vale? También es importante que cada año tengamos nuestra vacuna de influenza, porque cada año esa vacuna es diferente. Lo van adecuando según las cepas más predominantes de la temporada anterior. Entonces, esa vacunación se recomienda que es anual. También con el tema de COVID, que es un tema muy delicado, el tema de la vacunación, está próximo a salir una nueva vacuna que tiene la nueva variante. Bien. Entonces, esto se va a ir actualizando también pues, poco a poco. Lavado de manos también, Ah, pues sí, también. obviamente. Hoy sí, la vamos a seguridad de eso de ahí. Doctor, pues agradecemos mucho su participación este día en 15 con estas recomendaciones. Este tema realmente pues debemos tenerlo muy en cuenta los ciudadanos, sobre todo en estos cambios de clima, estos cambios de estación, pues para evitar enfermarnos, ¿no? Como bien comenta, no sabemos a quién podemos estar
infectando y la relación que tenga esa persona en su familia o la situación que esté pasando. Y es un acto incluso de responsabilidad como ciudadanos. Exactamente. Doctor, pues muchísimas gracias. Fue Eric Armendáriz Mendoza, neumólogo del Hospital General. Mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en el próximo episodio de En 15.